Buenos amigos, tenemos con nosotros a Henry Ebrard, que recientemente dio a conocer su informe sobre el comportamiento de la deuda pública dominicana y que nos comentará igualmente cómo inicia la semana en términos de los indicadores económicos. Adelante, don Henry. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, siempre para que juntos revisemos lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global. Y como muy bien lo ha planteado Manuel, vamos a hablar de un informe que dimos a conocer a través de las redes sociales. Por supuesto, está en la nueva página del sitio de noticias, ¿no?, que acompaña su propuesta de la noche, y ahí lo va a poder bajar. Pero antes tenemos que comentar los principales indicadores. Tenemos una buena y una muy mala. La buena es que el valor del dólar sigue bajando en el mercado local, inclusive con la baja de hoy se está alejando cada vez más de los 57 pesos y inclusive de seguir así, pues pudiera mover en el mes de octubre un precio del dólar por debajo de los 56 pesos. Parece que la política del Banco Central es permitir que siga deslizándose hacia la baja el dólar. Algunos sectores quizás lo vean como una noticia negativa, que son los que generan divisas, el turismo, zona franca y por supuesto la gente que recibe remesas, pero de manera general, tomando en cuenta los problemas de inflación que está viviendo el país, al igual que el resto de las economías globales, el hecho de que no se cumplió, por dicha, la proyección del presupuesto 2021, que ubicaba el dólar en 64 pesos por uno, y estamos en la actualidad 7 pesos por debajo de esta expectativa. Pues eso ha ayudado a compensar un poquito los incrementos de precio, de costo de todos los bienes. Y ahí pues la mala noticia para el día de hoy, sin duda alguna, es el hecho de que el petróleo sigue subiendo y ya se encuentra a su nivel más alto de los últimos 4 años, y ha cerrado hoy en Nueva York con una fuerte alza de más de un 2% en $75. Abrimos el año en $47, quiere decir que el incremento por lo que va del año en 9 meses alcanza ya los $27. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, recordamos que le cuesta a la economía dominicana, o sea, cada uno de nosotros, más de 3,000 millones de pesos. $27 por 3,000 millones de pesos, estamos hablando ahí de 81,000 millones de pesos, más de 80,000 millones de pesos que se le está sacando a la economía por el incremento del petróleo, a pesar de la congelación ya parcial de los precios de los combustibles. Antes de llegar al tema del endeudamiento, quisiera referirme a eso. Ustedes han visto cómo ya el pasado fin de semana la congelación ya no fue completa, fue parcial, ya que un combustible, pero el más sensible para todos, el GLP, ha sido descongelado después de muchas semanas, congelado en 127 pesos con 10 centavos. Con este incremento de 2 pesos al GLP, el GLP se vende esta semana en 129 pesos con 10, que es el récord histórico. Nunca en la historia de la economía dominicana había costado tan caro un galón de GLP. Lamentablemente, si vemos de manera objetiva lo que está pasando en el mercado internacional, todavía si fuéramos a transparentar completamente el costo del GLP y hacer que el precio
se equipare a los costos, pues habría todavía que incrementar en más de 30 pesos el galón de GLP. Yo no quisiera pensar de la situación económica y, por qué no, hasta social, si efectivamente hubiese que incrementar esos precios. El tema de la inflación, yo lo he dicho aquí en este espacio, permítame repetirlo en el día de hoy, es para mí el principal problema de la economía dominicana. Estaba afectando más que todo a nivel microeconómico en las compras, pero ya esto está empezando a afectar la capacidad de consumo, está afectando la velocidad de terminación de muchas obras de construcción y es posible que de seguir con esta misma intensidad el incremento de los costos de los precios, eso está empezando a afectar las proyecciones económicas. De hecho, el viernes pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que agrupa a los principales países de la economía, vamos a decir, capitalista, por primera vez, hace muchas veces, revisado a la baja la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos. No es que dice que no va a crecer, sino que hasta el momento se esperaba un crecimiento de un 7% de la economía de Estados Unidos, un crecimiento altísimo. Con esta revisión, la OCDE está revisando hasta 6% en vez de 7%, lo cual quiere decir que ya también en la economía de Estados Unidos está empezando a afectar el incremento de precio de los alimentos, el incremento de precio de los combustibles, y eso es un fenómeno que estamos viendo a nivel global. Voy a tener que dejar para el miércoles el análisis de la deuda. Lo bueno es que el stock de deuda, el valor de la deuda lleva 4 meses sin subir, pero como la economía dominicana en dólar está subiendo, quiere decir que el porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB ha ido bajando. Permíteme pues con esta pequeña buena noticia cerrar mi comentario por el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, en mi cuenta de Twitter el enlace al documento completo en el portal de esta propuesta de la noche, y la cita, como siempre, es para este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrard por su siempre oportuno e interesante informaciones y comentarios económicos. Bueno, Barrioso, en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública está reportando 368 casos nuevos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas. Y esto en comparación con el último boletín que se expidió el sábado, donde apenas se estuvieron reportando ese día se reportaron 215 casos. La diferencia es de 153. Es decir, que evidentemente se está registrando un aumento significativo en las últimas 48 horas de casos de COVID en la República Dominicana. Y esto se produce en el momento en que el país está en una franca recuperación de todas sus actividades esenciales, cuando se ha reiniciado ya la docencia presencial en los colegios y en las escuelas públicas, igualmente en las universidades. Cierto que el país mantiene de forma sostenida un programa permanente de vacunación en todo el territorio nacional, no ha confrontado problemas con el abastecimiento de estos antídotos. Incluso, como yo dije la semana pasada, República Dominicana se ha dado el lujo de regalar más de 800,000 dosis a terceros países, fundamentalmente de Centroamérica, para ayudarlo también en el proceso de inoculación a su población. Pero hay que tener cuidado, hay que recordar, Barriuso, que una experta
aquí en República Dominicana de la Universidad Johns Hopkins, estuvo advirtiendo que para el mes de octubre, concretamente para la primera semana del mes de octubre, ella esperaba que República Dominicana estuviese registrando un rebrote del COVID-19 y lo planteaba en términos que asustan, porque ella estaba hablando incluso de que se podrían producir alrededor de 3.000 casos diarios de la enfermedad. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente casi un 56% de la población vacunada con 2 dosis. Hay un 62 o 66% con una sola dosis e incluso ya muchas personas se han inoculado la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis. Pero esto no evita, no sé si con la tercera, pero se han presentado casos con 2 dosis donde una persona ha sido contagiada. Aquí lo importante es seguir manteniendo las recomendaciones sanitarias de usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, porque eso como que se está olvidando un poco. Las aglomeraciones en lugares públicos y privados son evidentes fundamentalmente en horas nocturnas y los fines de semana. Y lo cierto es que aunque una experta, una científica de la farmacéutica Pfizer, ella estuvo vaticinando el fin de semana de que si se sigue con el proceso de vacunación mundial, esta pandemia podría desaparecer en un año, pero todavía falta mucho y hay que cuidarse. La recomendación es seguirse cuidando, Barroso. Parece latente en distintos especialistas es que podría provocarse como una cuarta ola de COVID en República Dominicana, lo cual para mí es bastante lamentable y muy penoso que ocurra, porque realmente hay mucha negligencia de parte y parte, a mi manera de ver, de parte de las autoridades y de parte del ciudadano. Como que nos está faltando un poco más de fuerza, de coraje y de insistencia a todos nosotros, a los gobernados y gobernantes. A los gobernantes, por cuanto hay forma de masificar la vacunación y no veo ese gran esfuerzo. Están dejando como que sea acciones voluntarias, que la gente vaya si quiere, si no, pues si que están como la lenteja. Si quiere, si no lo deja. Entonces, si hay tantos centros turísticos, la zona industrial de Jaina, la zona industrial de Herrera, que son de grandes masas laborales, oígame, el Ministerio de Salud Pública puede ocupar todas esas zonas y hacer operativos masivos de vacunación y así sucesivamente. Hay tantas formas de trabajar esto. Desde que inició la pandemia yo vengo hablando de procesos estratégicos sectoriales, como yo decía, sectoriales, ya ni recuerdo, sectoriales, territoriales, porque se aplica en el territorio como se aplica en sectores dentro del territorio. Entonces hay formas de vacunación masiva. Yo no entiendo a veces por qué dejamos todo a acción voluntaria. Eso no puede ser. Creo que leí, a menos que yo leyera mal, que el Ministerio de Salud Pública se quejaba de que las escuelas no pueden cerrar si encontrasen casos de COVID. Yo no sé si fue que entendí mal o qué ocurrió ahí. No, eso es correcto. La advertencia la está haciendo el propio ministro de Salud, Daniel Rivera. Él dice que sí, las escuelas no pueden ordenar de manera unilateral el cierre del centro porque aparezca un caso de COVID-19. Bueno, entonces ese es el detalle. Entonces, si aparece un caso que ya se comprobó, entonces reglamático hay un caso, hay más. Las escuelas privadas o públicas, si cerraran el aula, lo hacen como precaución. Ahora el Ministerio de Salud Pública que establezca un protocolo y que se reúna con la asociación de colegios privados, que se reúna con la asociación de padres, que se reúna, pero que sean algo más proactivo. ¿Cómo se explica entonces? Que diga, mire, tú me puedes cerrar ninguna escuela aunque haya un caso de COVID. Sí, pero el temor actúa muchas veces por encima de nuestra capacidad de razonamiento. Entonces hay cosas ahí que es incomprensible para mí. No, es que inmediatamente se detecta un caso en una escuela donde acuden cientos de estudiantes. Lógicamente los padres encienden la alarma. Es decir, la primera pregunta es si envío o no envío a mi hijo a la escuela. Algunas veces Exacto. incluso hasta los propios funcionarios, los propios
el responsable de ese plantel no tienen el control de que un padre decida, bueno, yo no voy a mandar mi hijo a la escuela porque ahí se detectó un caso de COVID-19. Ningún padre quiere que su hijo se le infecte. Ahora, son riesgos que se sabían que se iban a correr cuando se dispuso el inicio de la docencia presencial. República Dominicana no es el único país que ha ordenado la docencia presencial. Prácticamente ya en todo el mundo se está impartiendo docencia presencial porque se supone que la pandemia ha cedido precisamente por el impulso del proceso de vacunación. Pero como dije al principio, el tema es que aún usted vacunado tiene que cuidarse, tiene que protegerse. Yo pienso que el ministro de Salud tiene que de alguna manera establecer comunicación con las autoridades del Ministerio de Educación y como tú muy bien y de manera muy acertada señala, establecer un protocolo para abordar estos casos. Porque no es descartable que como ha ocurrido ya en una escuela donde se detectaron casos de COVID entre estudiantes, no es descartable que nuevos casos se registren en otros planteles escolares. Y entonces ahí lo prudente y lo aconsejable es, primero, que se notifique a las autoridades correspondientes cuando se detecte un caso positivo de COVID en una escuela y segundo, establecer un protocolo a seguir para evitar que ese caso se pueda multiplicar y afectar al resto de los estudiantes, que eso tiene un efecto multiplicador, porque hay que recordar que ese estudiante sale del aula directo para su casa, donde tiene el contacto directo con sus familiares, y entonces es un foco de contagio bastante peligroso, y entonces habría que establecer, como tú señalabas, Riuso, claramente un protocolo de cómo, qué hacer cuando se presenten estos casos en planteles escolares, ¿verdad? Claro, claro, así es. Bueno, este fin de semana en Santiago, conocidos ultimaron a el cirujano. Este señor estaba prófugo porque se le acusaba de haber planificado el atentado contra una persona en el que resultó herido el pelotero de Grande Liga Dominicana, David Ortiz. Dice esta información que los autores del asesinato a tiro de Luis Alfredo Rivas Clase, conocido como el cirujano, quien era buscado por la policía por múltiples delitos, entre ellos el atentado criminal al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, se desplazaban a bordo de dos vehículos. Lo perseguían después de haber sostenido una discusión con el occiso cuando se encontraban reunidos con la víctima, según informó la policía. Rivas Clase, el cirujano, fue acribillado la tarde del domingo mientras transitaba en un carro Kia K5 gris por la avenida 27 de febrero en el sector Las Colinas de Santiago. El informe policial indica que el prófugo falleció a causa de múltiples heridas de bala que se le ocasionaron personas desconocidas hasta el momento. El reporte agrega que el cirujano emprendió la huida a bordo del carro gris con la cúpula de la unidad 3 de una compañía de taxis, pero fue alcanzado a varios metros y cayó abatido. De inmediato se marcharon los autores del crimen. Ahí se ve en un video, Barriuso, donde él está diciendo, por ejemplo, que se explotó a una persona, no menciona el nombre, pero dice, ahí lo dejamos explotado. Y en el lenguaje de los delincuentes, esto quiere decir básicamente que ahí lo dejamos muerto. Pero este es un hecho que inmediatamente ocupó la atención de la prensa nacional porque este hombre, que era buscado activamente por la Policía Nacional, incluso se tomaba video y lo difundía por las redes sociales, Barrios. Bueno, sí, toda una forma de trabajar, de vivir, son como, qué sé yo, se puede interpretar de 20.000 formas. La psicóloga ahí tiene materia suficiente para trabajar esto y poder explicar determinadas conductas sociales provenientes de estos sectores, pero esa es la vida, ese es algo que va a convivir con nosotros, con la sociedad, por mucho tiempo. Creo que eso por ahora no va a terminar, así que cada quien que se defienda como pueda y cada uno que coja su vía. Que ande por su derecha, vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Así es. Mira, Barriuso, hace un año que se inició la pandemia y
En el caso concreto del Reino Unido, es decir, de Gran Bretaña, las consecuencias se están sintiendo al día de hoy. Resulta que Gran Bretaña está registrando una escasez de conductores de vehículos pesados, de transportistas, de vehículos para transportar combustible, gasolina, hacia las estaciones de expendio. Y esto ha ocasionado una terrible escasez de combustible en Londres, la capital británica, donde extensas colas de vehículos se congregan para obtener el combustible. El gobierno aclara que no es que no hay combustible, que no es que no hay gasolina. El problema es que no hay suficientes transportistas, conductores para manejar los camiones que transportan este combustible hasta las estaciones de expendio. La solución ha sido ofrecer 5.000 permisos de trabajo temporales a transportistas extranjeros para atenuar la escasez de conductores. Es decir, 5.000 permisos especiales de trabajo para poder paliar esta situación. ¿Qué te parece, Barrios? Bueno, eh, son Ya aquí deben haber gente cosas, movilizándose, pues se aplican, ¿verdad? claro, claro, son circunstancias. Yo pienso que en un par de días que yo queda resuelto, porque es la expresión como de sus propias crisis, que cada país va como acumulando y luego hace explosión. Y por ahí comenzó a ser una situación, pero me parece que es parte, son expresiones de cuestiones momentáneas, que ojalá pueda resolverse en poco tiempo. Me parece que al término de esta semana eso se solucionará. Bueno, ellos van a utilizar el ejército incluso para reclutar miembros militares para que conduzcan estos camiones. Pero una situación similar se presentó hace unos meses en los Estados Unidos, donde igualmente se Ah, presentaron escasez de combustible en las estaciones de expendio porque no había conductores para los camiones que transportan estos combustibles. Es decir, eh, una situación que arrastramos producto de esta pandemia. Pero ojalá que el Reino Unido resuelva este problema de escasez de conductores de vehículos pesados. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, agradeciendo su sintonía. Los invitamos para mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.